Hola, bienvenidos nuevamente para esta segunda parte de Edad Media, en donde vamos a hablar sobre el contexto de el periodo románico. Bien, habíamos hablado en la primera parte que la Edad Media fue este periodo que está muy asociado a la parte de la oscuridad, de los caballeros, de las luchas entre los nobles y los siervos, y esta particular forma es propia de este periodo, del románico. Si bien no tiene las características que muchas veces ha sido representadas en libros y películas, pero vamos a ver que es la que más se acerca a estas características. Bien. Les he dejado un material asociado en el que pueden ver un resumen de este periodo, al que propiamente llamamos Edad Media, en el cual vamos a tener muchos elementos que tienen que ver con los cantares, con las gestas, con los poemas que se narraban en esa época. Como escuchan, no estoy muy bien de la garganta, así que van a saber disculparme por estar tomando cada tanto líquidos. Bien, veamos la cronología de este periodo. Dijimos que allá en el siglo V había iniciado con la caída del Imperio Romano y que va a terminar en el siglo XV. ¿Sí? ¿Se acuerdan que habíamos visto este grafiquito con la recta histórica? En la cronología tradicional y en las formas tradicionales de la historia se hablaba de la Alta y de la Baja Edad Media. ¿Sí? La Alta Edad Media era hasta mediados del siglo XII y a partir del siglo XII hasta el siglo XV la Baja Edad Media. En la cronología que nosotros hemos decidido tomar, a esta Baja Edad Media le vamos a llamar gótico, y en la Alta Edad Media se va a incluir todo lo que es el paleocristiano que vimos anteriormente, el prerrománico y el románico, ¿sí? Ahora vamos a dejar el paleocristiano y nos vamos a centrar en las formas que va a adquirir esta cultura y esta sociedad propiamente a partir del siglo IV, V en adelante, en donde ya vamos a estar hablando específicamente de una sociedad feudal. Bien, veamos algunas características generales, después las vamos a ir desandando a lo largo de este video. Primero que nada, la sociedad va a estar formada por estamentos claramente separados. Vamos a tener la nobleza por un lado, que se va a caracterizar por su estructura a partir del vasallaje y su vida en el castillo, con uno de sus elementos característicos que va a ser la caballería y los caballeros. Va a tener como ocupaciones esa nobleza la guerra, las justas, los torneos, la caza, ¿sí? El amor cortés, del que vamos a hablar un poco más adelante. Después tenemos el pueblo, que va a ser la parte de los siervos y los que van a trabajar la tierra, y el clero, que va a ocupar una zona muy importante de la sociedad, tanto económica como políticamente, no solo en lo religioso. Sobre la última parte de este periodo va a surgir un cuarto grupo, que va a ser la burguesía, ¿sí? Que empieza tímidamente a surgir en este periodo y se va a consolidar principalmente en el gótico. Aquí vamos a tener simplemente unos primeros atisbos de estos hombres libres que viven en las ciudades y practican diversas profesiones. Vamos a tener como características de lo que tiene que ver con la cultura, que es una cultura totalmente centrada en Dios, teocéntrica, ¿sí? Occidente va a estar absolutamente controlado por el cristianismo, si bien va a haber algunas ramas distintas, pero son todas cristianas, y la iglesia va a ser un poder absoluto de mucha fuerza durante todo el periodo. Sin embargo, vamos a tener una pluralidad en estos focos culturales, principalmente por la presencia en la península española de musulmanes y dentro del gobierno musulmán un refugio para los pueblos judíos que van a ser muy perseguidos en las zonas cristianas. Además, vamos a tener un fuerte enfrentamiento entre los musulmanes y los cristianos a partir de las cruzadas. Como focos culturales dentro de este periodo vamos a tener principalmente a las universidades y dentro de ellas también a las escuelas de escribas. La ideología de esta época lo que va a caracterizar
es esta vida terrena llena de sufrimientos que nos prepara para la vida eterna, ¿sí? La muerte va a estar muy asociada a la fortuna, principalmente porque se supone que según lo que hagamos en esta vida terrena, a la muerte vamos a tener una vida eterna llena de alegría y gozo, o de castigos y tortura. Dentro de lo que es el arte y la música, vamos a tener el arte románico y al finalizar este periodo de Edad Media, el arte gótico. Dentro de la música particularmente vamos a tener dos estamentos, que va a ser la música cortesana, la música que se utiliza en bailes, en entretenimiento, y la música religiosa. En lo que tiene que ver con la literatura, vamos a tener algunos grupos muy destacados que van a ser la profesión del juglar, con el mester de juglaría, y la profesión del narrador cristiano, que va a ser el mester de clerecía. A partir de eso, principalmente en en España, vamos a tener mucho el romancero español y también algunas sagas en la parte norte de Europa. Se trata de una vida cotidiana que está planteada solamente para la subsistencia, continuamente centrada en la vida eterna, entonces esperando continuamente que este mundo se termine. Van a sufrir varias catástrofes y van a sentir que el mundo está a punto de terminarse. Entonces van a tener ciertas fiestas religiosas profanas que se van a mantener, como por ejemplo el carnaval, que van a ser de bastante descontrol y desenfreno, y que luego son redimidas por distintos momentos del oficio religioso, como lo es la Semana Santa o la Cuaresma. Y además van a empezar a desarrollarse poco a poco los oficios y saberes, muy separados en el mundo romano, pero que durante este periodo de transición entre la caída del Imperio Romano y el establecimiento de los nuevos pueblos, de las nuevas naciones, en medio de luchas, guerras, sin un poder central que controle y cuide las ciudades, los caminos y demás, el comercio caído, la posibilidad de un desarrollo un poco más industrial, como sí lo tenía Roma, se ha perdido durante varios siglos, y eso va a hacer que muchos saberes tengan que ser reaprendidos por estos pueblos, ¿sí? No hablamos de un redescubrimiento, porque en realidad ellos sabían muchas de estas cosas, cómo hacerlas, pero habían perdido importancia, ¿sí? Con la orfebrería o la fabricación de armas, en fin, cosas que se van a centrar en algunos castillos, y mucho más lo que es el conocimiento filosófico, que directamente en la gente común desaparece. Va a ser una época de mucha guerra, de mucha lucha entre estos pueblos bárbaros, que va a empezar a conquistar las distintas partes de Europa. Vamos a tener los alamanes, que vienen de la zona de Alemania y se van a ir consolidando en distintas partes, actual Alemania, por cierto. Los francos, que van a ir conquistando lo que actualmente es Francia, los visigodos, que se van a instalar en la península española y luego van a luchar contra los musulmanes hasta que pierdan su territorio. Los musulmanes van a estar 800 años en el territorio español para que llegue la reconquista, que van a finalizar los reyes católicos en el siglo 1500. Y los anglosajones, que van a estar conquistando a los britanos en la actual Gran Bretaña, también con muchas guerras, con muchas luchas, y esto va a hacer que sea una época en donde se van a cruzar costumbres, muchas culturas diversas, justamente por un gran movimiento interno dentro de Europa. Vamos a centrarnos ahora en el primer aspecto que habíamos hablado, que era la sociedad. Es una sociedad feudal. Ahora vamos a hablar de qué significa este concepto de feudal, en donde la guerra y la caballería van a ser como ideales que se van a mantener. No necesariamente se llevan a la práctica, pero sí se mantienen como ideales de formas de ser, muy separadas en distintos estamentos y fuertemente agraria, ¿sí? La industrialización ha caído mucho, el proceso de los materiales también, entonces se basa mucho en la economía de subsistencia y en el campo. Bien, ¿cuáles son los grupos sociales que vamos a tener? La nobleza, que se va a concentrar en los castillos y que va a tener a todos los que son los guerreros. El clero,
que va a estar principalmente en los monasterios, que se va a encargar del aspecto religioso, pero como decíamos hace un rato, con una fuerte presencia en lo político. Y por último el pueblo, que son los campesinos que están asociados a la tierra, que le deben vasallaje a su señor feudal y que van a vivir realmente en un estado bastante de escasez, trabajando para sostener a los otros dos estamentos, ¿sí? Recién a partir del siglo XII, ¿sí? Fíjense que estamos hablando del gótico, vamos a empezar a hablar de un nuevo grupo social que es la burguesía. Son los habitantes de los burgos, de las ciudades, y van a ir muy paulatinamente surgiendo para consolidarse recién en el siglo XV. Bien, una frase que me pareció interesante para describir esta época. Digo vos que todos los estados del mundo que se encierran en tres, al uno llámame defensores, al otro oradores y al otro labradores. Justamente esta era la idea de cómo se organizaba la sociedad. Había un grupo de defensores que era la nobleza y eran los caballeros que podían tener las armas y defender a toda la sociedad. Los oradores que se encargaban de la salud del espíritu, del alma, para que pudieran vivir la vida eterna. Y los labradores que se encargaban de producir la comida para todos estos tres grupos, ¿sí? De esa manera va a estar organizada según el origen y el nacimiento de cada uno. La sociedad va a tener, dentro incluso de los propios oradores de la iglesia, va a tener el alto y el bajo clero. El alto clero asociado a los grupos de poder, principalmente a las familias nobles, y el bajo clero asociado a los labradores y al pueblo llano. La realeza o los reyes van a ser varios, pero en cada grupo van a ser uno solo, una sola familia. Se van a pelear mucho por estos reinos. Va a haber muchos reinos pequeños que van a surgir inicialmente, que luego se van a ir integrando hasta que se consoliden en lo que hoy conocemos como los países europeos. Pero en un primer momento, cada tribu trataba de establecer su propio reino, ¿sí? Luego vamos a tener la nobleza, que son estos caballeros que van a acompañar al rey para defender la zona, y al clero, que como decíamos forma parte de la iglesia y va a tener mucha injerencia en lo político. Y por último a los campesinos y los siervos, ¿sí? Un poco lo que hablábamos recién es esta diferenciación que permite que este clero van a ser los oradores que rezan, que continuamente se encargan de la salud de las almas y ruegan tanto por los guerreros, que son los belliatores, viene de la palabra latín bellium, que significa bélico, asociado a la guerra, como por los campesinos. Entre los campesinos vamos a tener algunos hombres que son libres y otros hombres que son siervos. Los siervos son un estado de semi-esclavitud en el cual son parte de la tierra, son parte de la propiedad que tiene el señor feudal sobre un pedazo de tierra, y ellos tienen que trabajar para el castillo que los va a defender a su vez de los ataques que pueden recibir de otros grupos. Recordemos que estamos en una época de permanentes guerras y de ataques entre los distintos grupos. A partir de eso, esos campesinos van a trabajar para poder brindar los recursos necesarios para mantener tanto a los oradores como a los bellatores. Era una sociedad en donde los tres estamentos van a estar siempre asociados y uno depende del otro para algún aspecto, ¿sí? Recordemos que la fe en este periodo va a ser sumamente importante como factor de cohesión de la sociedad. Ahora nos vamos a centrar en un aspecto muy importante para esta sociedad, que va a ser el vasallaje. Vamos a tener al señor y al vasallo. Esto se va a dar en distintos niveles. Va a estar el rey, que tiene como vasallos a los señores feudales. Los señores feudales pueden tener a otros señores menores, y los señores de cada tierra tienen como vasallos a sus siervos. De alguna forma, el vasallo se compromete a prestar la ayuda militar a su señor, o en el caso de los siervos, a prestar el alimento al señor feudal de su zona. Y de esa manera el señor feudal se compromete a brindarle protección a sus vasallos y también a resolver cuestiones jurídicas.
Una vez que se volvían señores y que eran vasallos de un señor mayor o de un rey, recibían también un castillo y una zona de tierras. Todo el ritual del vasallaje estaba muy estructurado en cada una de las coronas de las zonas, en donde por lo general el rey bajaba la espada y los marcaba de alguna forma como sus propios vasallos. Era un ritual muy importante, ¿sí? Y que estaba basado en la fidelidad de esa promesa que se sellaba con algún tipo de beso. Era una relación bastante compleja. A su vez también acaban a entrar los monasterios. Los monasterios, una vez que se empiecen a desarrollar a partir de que la religión cristiana pasa a formar parte del Estado, van a empezar a tener tierras que tienen a sus propios siervos y también incluso pueden tener algunos vasallos, ¿sí? Algunos señores feudales que les presten a estos monasterios las defensas cuando sea necesario. Entonces hay toda una serie de lazos que reúnen a estas personas por compromisos de vasallaje entre las distintas casas y familias, que a su vez, a través de los matrimonios, podían irse extendiendo, ¿sí? Así que es una relación bastante compleja la del vasallaje, en donde vamos a tener a un señor, que puede ser un rey o un señor que tenga otros señores menores bajo su vasallaje, que le va a prestar protección militar, ya que puede recurrir a otros de sus vasallos para defender a uno en particular. Le va a dar justicia, va a mediar entre las disputas que haya entre un señor y otro, y le va a brindar o va a organizar para que haya sustento en toda la zona que está bajo su control. Por otro lado, el vasallo va a brindar ayuda militar. Si es un señor menor, va a ir él con sus hombres a pelear la guerra. Si es un señor mayor, va a tomar a sus vasallos y también va a ir a proteger al rey. Le va a brindar consejos. No lo pensemos como algo democrático, pero sí como ciertas influencias que algunos de los señores tenían sobre los reyes y que podían brindarle un consejo a la hora de tomar distintas decisiones. Y vas a brindar ayuda económica, lo cual para el rey era muy importante en sus distintas campañas de guerra. Entonces estos vasallos, a partir de lo que producían en sus tierras, le iban a veces a pagar impuestos y otras veces a brindar directamente una ayuda financiera directa para una campaña en concreto. Esta nobleza, que va a estar muy asociada por estas relaciones de vasallaje, va a vivir en el castillo, ¿sí? Y vivían de los tributos que pagaban sus siervos, los cuales eran en general a partir de especie, comida, animales, semillas, algo por el estilo. Aquí va a surgir esta larga lista nobiliaria de duques, condes, vizcondes, señores, varones, ¿sí? Los duques principalmente venía de la palabra dux, que era un cargo de las tribus bárbaras como generales y señores de una zona. Los marqueses van a estar en las zonas de marcas que delimitan el límite de cada territorio del señor o del rey. Los condes, que estaban en distintos condados asociados y que podían ser controlados por ese señor. Los vizcondes, que estaban por debajo de los condes. Los varones, que era un cargo un poco menor. Y el señor, que era el cargo más bajo dentro de lo que era la nobleza, ¿sí? Estos van a adquirir distintos nombres en las distintas zonas de Europa, pero van a tener estructuras muy similares. El castillo. El castillo va a ser sumamente importante durante la Edad Media. Vamos a tener un castillo que va a cumplir funciones militares. No era el castillo de Disney, no se parecía al castillo de Disney. Inicialmente los castillos eran una simple torre defensiva con una muralla alrededor que podía albergar a los siervos que estaban en la zona para defenderlos en caso de ataque. Normalmente estaban cerca de algún río. No tenemos los acueductos que van a tener los antiguos romanos, sino que tomaban directamente el agua de los ríos. Y estaban normalmente en zonas elevadas. Esta es una estructura, un esquema de un castillo medieval inicial, ¿sí? Vamos a tener una torre básica con 3, a veces 4 pisos, en donde vamos a tener en la parte de abajo el lugar donde van a estar las cocinas y a veces también las caballerizas.
Después las caballerizas supieron separarse y alejarse principalmente por una cuestión de higiene. Pero sí van a estar en la parte de esta torre todo lo que son los depósitos de los tributos que pagan los siervos. En el siguiente piso, con una chimenea que normalmente va a permitir calentar todo el castillo, que sale desde la cocina, vamos a tener un gran espacio que suele ser una sala que se comparte. Si abajo estaban los depósitos y las caballerizas, en esta sala iba a estar la cocina, si no, en el piso de abajo estaba la cocina, y una tercera sala que solía ser para reunión del señor con sus vasallos, entonces estaba mucho más decorada. Vamos a ver algún tipo de trono, mesas. Las mesas eran compartidas con bancas, el único que usaba sillas individual era el señor. Y luego vamos a tener los cuartos, que podían ser cuartos comunes en el último piso, que eran los recintos solamente de la familia real. Tenían torretas de defensa en la parte superior y todo una muralla que lo rodeaba, en donde podían esconderse los pueblos que estaban defendidos por ese castillo, ¿sí? Algo que se va a ir incorporando progresivamente a los castillos como arma defensiva van a ser las almenas, que son estas columnas altas en formas circulares, que suelen tener troneras, que son estas ventanas pequeñas por donde podían tirar algún tipo de munición hacia los que los estaban atacando. Recordemos que todavía no tenemos arma de fuego, pero sí podemos tener aceite caliente, algún tipo de estallido a partir de aceites mismos o de azufre, otros tipos de recursos para destruir al que los estaba atacando, ¿sí? Y a veces, no siempre, el castillo podía estar rodeado por un foso de agua. En este caso se trata de un castillo en Francia, que sí lo está, y podía tener un puente levadizo, ¿sí? El castillo normalmente de noche se cerraba y ese puente levadizo se levantaba para que quedara defendido, ¿sí? Las murallas van a ser muy grandes. Conforme el castillo vaya avanzando, aumentando su población, se van a ir haciendo distintos cordones y se van a ir ampliando esas murallas. Algunos llegaron a tener varios anillos de defensivos. Se va a mantener la torre del homenaje, que va a ser esta torre central donde van a vivir el señor inicialmente, ¿sí? Y que no va a ser muy decorada. Y el patio de armas, que normalmente va a ser un patio amplio y desplegado para que se pueda organizar el ejército y los caballeros con toda su estructura de armas, de caballos y de recursos necesarios, ¿sí? Aquí vemos, por ejemplo, un esquema de un castillo con dos anillos defensivos, ¿sí? En donde vemos la torre del homenaje, donde vivía la familia, las caballerizas, un pozo de agua. Era muy habitual que el pozo de agua, la fuente de agua, quedara dentro del castillo para que en caso de que fuera sitiado pudiera ser defendido. Todo lo que era el parque de armas, ¿sí? El patio en donde se podía formar el ejército. Algún tipo de herrería en donde se fabricaban las armas y se cuidaban los caballos también. Caballerizas. Las torres que permitían la primera defensa. Luego podía haber un foso, o esta parte podía estar rodeada de casas más económicas, más pequeñas, en donde vivían algunas familias de los siervos o de hombres libres que eran más pobres. Y en esta zona quedaban defendidas por la segunda muralla, en donde vamos a tener las torreones y algunos otros tipos de puertas, que se solía llamar barbacana, en donde esta puerta estaba continuamente custodiada por dos columnas y la parte superior donde podían estar los soldados apostados para la defensa del castillo, ¿sí? Eran principalmente un arma defensiva, ¿sí? Así que se construían en zonas altas y no tenían esa sensación de tanto lujo y demás que van a tener los castillos muy posteriores. Estamos hablando del siglo XVII y XVIII, que se van a construir ya como cuestiones decorativas o de muestras de poder. Aquí también les he dejado un video que es muy interesante sobre la construcción de estos castillos originales, que les recomiendo que puedan ver. Lo que vemos acá es un castillo que está siendo hoy reconstruido en una forma experimental
con las mismas técnicas que se utilizaban en la época medieval, en la zona de Francia, y donde van probando cuáles habrían sido las herramientas de construcción que utilizaron, ¿sí? Se los recomiendo, lo mismo que este otro, en donde van a poder ver la evolución de cómo se fue construyendo las defensas, ¿sí? En un castillo ideal, no es uno en concreto, sino que va mostrando cómo a lo largo de la Edad Media y parte del Renacimiento van a ir avanzando las estrategias de construcción para mejorar la defensa con una arquitectura puramente militar. La nobleza va a tener como principales aficiones tres. La guerra, por un lado, muchísimas guerras en este periodo. Si uno quiere seguirles la cuenta a todas las guerras europeas durante la Edad Media, realmente tiene que pasar mucho tiempo enumerándolas. Las justas y torneos, que si bien no son representadas como en Corazón de Caballero, pero que un poco más violentas, tenían que ver con estas competencias y demostrar el poder y la valentía de cada uno de estos caballeros. Y la caza, la cacería va a ser otra de los entretenimientos preferidos de esta sociedad, y algunas otras actividades cortesanas como bailes, fiestas, ¿sí? Algunas celebraciones. Las justas. Las justas las tenemos muy asociadas a las representaciones actuales de las justas, en donde vemos estas esplendorosas representaciones de caballeros muy coloridos y demás. Este tipo de justa se va a dar recién en el siglo XVI. ¿Sí? Y sobre el final del siglo XVI. En realidad, los caballeros de esta época, pocos de ellos van a tener una armadura completa, la mayoría era muy cara, así que la mayoría tenían cotas de malla, y la armadura poco a poco iban juntando piezas hasta que la tenían completa. Estas armaduras muy bellas que vemos en algunos museos tienen que ver ya con un periodo posterior, en donde la armadura en realidad era un factor decorativo y no de defensa. En las justas inicialmente se combatía, pero se combatía de forma real, ¿sí? En donde el perdedor en una batalla, que no necesariamente llegaban a matarlo, pero sí quedaba como prisionero de quien había ganado, y su familia, normalmente su esposa, tenía que juntar dinero para pagar un rescate por él y poder recuperarlo, ¿sí? Eran bastante más sangrientas, la iglesia estaba en contra de este tipo de eventos, así que se van a condenar mucho desde lo religioso para tratar de evitarlos. Sin embargo, cuesta mucho erradicarlos. Va a ser recién bastante avanzado el Imperio Carolingio que logren acabar con este tipo de torneos. Ya en su última etapa, los torneos se empiezan a organizar más, a perder este aspecto tan violento, en donde podían muchos morir incluso, y empieza a ser algo más estilizado, ¿sí? Ya estamos hablando de la última etapa de la Edad Media, en donde incluso los caballeros podían pelear por una dama, pedirle algún tipo de pañuelo o un símbolo que ellos pudieran atar a sus lanzas, y que de esa manera combatieran la justa en este enfrentamiento entre los caballos que se chocaban, en honor de esa dama, en una forma que podía ser totalmente platónica incluso, ¿sí? Estos torneos van a surgir, este tipo de torneos mucho más civilizados de alguna forma, en el siglo XII. Incluso algunos podían ser llegar a representar pequeñas batallas, y estaban administrados por algún tipo de jurado, de juez, que iba organizando y frenando cuando las cosas podían salirse de los límites establecidos. La cacería, por otro lado, va a ser una de las actividades más buscadas, inicialmente pensada como forma de solucionar los problemas de comida de la zona, pero después va a ser, sobre todo en zonas como Inglaterra o Francia, un recurso de mostrar la capacidad, el heroísmo de esos señores. Se van a utilizar muchos caballos, se van a utilizar muchos los perros para la persecución, los hombres van a caballo para seguirlos, y también los halcones, surgiendo de la cetrería. Las fiestas. Las fiestas de la Edad Media van a ser grandes festines, en donde vamos a ver largas mesas con bancas a los costados, una mesa principal en donde va a estar el señor, y música en vivo con alguna guitarra, algún bailarín,
Podía haber algún juglar que hiciera algo de humor. Y mucha comida, mucha bebida y mucho disfrute, ¿sí? Y después tenemos la guerra. La guerra va a ser casi permanente y omnipresente en Europa. En el caso de España, por ejemplo, va a darse todo el proceso de reconquista de los musulmanes. Entonces vamos a tener continuamente guerras y vamos a tener muchos poemas que las narran, como el más conocido, el poema del Mío Cid, del que les he dejado aquí un pedacito. Allí veráis tantas lanzas subir y bajar, tanta adargada horadar y pasar, tanta loriega romper y rajar, tantos pendones blancos rojos de sangre quedar, tantos buenos caballeros sin sus dueños andar. Tantos buenos caballos, perdón, sin sus dueños andar. ¿Sí? Es parte del poema del Mío Cid, que va a ser un personaje real, idealizado por las gestas de la Reconquista, ¿sí? Hay una serie muy buena española que en este momento está narrando la historia del Mío Cid. Dentro de lo que es las actividades de la nobleza, también vamos a tener el amor cortés. Recordemos que estamos en una época sumamente controlada por la iglesia. Entonces las relaciones carnales eran algo vistos como extremo pecado. Y la gente no se casa por amor, sino que se organiza, se tejen las alianzas entre las distintas familias para mantener estos sistemas de vasallaje de los que habíamos hablado antes. Entonces surge esta idea del amor cortés como una idealización del amor. En uno de los materiales que les hemos dejado está hablando sobre las ideas de la sociedad en la Edad Media, y habla sobre esta idea del amor cortés. Las mujeres muchas veces estaban solas en el castillo, encargándose de organizarlo y administrarlo porque el señor estaba en alguna batalla. Entonces venían estos trovadores, cantantes o algún juglar, y les narraban historias de amor idealizadas, y de alguna forma se daba una relación, la mayoría de las veces de forma platónica, en donde el enamorado juraba amor total a su dama, con absoluta discreción, de forma de que nadie lo supiera. Por eso vemos muchas representaciones de las damas cubiertas en su rostro para que no se supieran quiénes eran. Y ese caballero idealizado le llevaba poemas, o la iba a ver a la noche, le llevaba regalos, ¿sí? Pero mucho tenía que ver con estas narraciones, con esta forma de idealizar el amor, ¿sí? Estas relaciones por lo general eran relaciones prohibidas. Recuerden, como dijimos, la gente no se casaba por amor, así que por lo general del que se enamoraba no era de su esposo o su esposa. Así que eran vistas como algo a esconder. Se daban por lo general en el jardín de la casa, por eso vemos aquí algunas representaciones de la época en donde las vemos en los interiores de los castillos, en esos jardines escondidos, donde se podían ver el caballero y la dama, pero siempre tratando de mantener esa idealización. Eso va a ser el amor cortés. Otro factor que va a tener la nobleza de esta época va a ser las órdenes de caballerías. Dentro de ellas las más conocidas son los templarios, de las que vamos a hablar en un ratito, pero va a haber varias, ¿sí? Por lo general esto estaba formado por nobles, y para llegar a ser un caballero en estas órdenes de caballería, primero había que ser paje, es decir, el asistente de un caballero durante largo tiempo, para aprender las virtudes, las prácticas de un verdadero caballero, ¿sí? Cuando se consideraba que era digno, se realizaba una ceremonia. Es una época en donde hay muchísimos protocolos y ceremonias, en el que se lo armaba caballero, y a partir de allí, cuando se le imponía la espada de los dos lados, y por lo general solía dársele un golpe que iba a ser el último golpe que iban a recibir, sin devolver y ajusticiar, ¿sí? De esa manera, ese caballero, quien era armado caballero, se volvía vasallo también del señor que lo había armado. Los caballeros van a encargarse de las defensas de los castillos. Y durante este periodo se van a dar unas guerras particulares que van a ser las más fuertes de la Edad Media, que son las cruzadas. Son varias, ¿sí? Para algunos autores son 5, para otros son 8, para algunos son 12. Todo depende de a qué llaman cruzada. Lo más conocido de las cruzadas son
son las primeras 5, que son cruzadas que se van a Tierra Santa para tratar de recuperar Jerusalén y toda la zona donde vivió Jesucristo de manos de los musulmanes. Los musulmanes habían conquistado estas tierras del Imperio Romano de Oriente, ya en este momento llamado Bizancio, que poco a poco va perdiendo sus territorios hasta que se achiquen ya para el siglo XI y XII. Bizancio tiene un terreno muy pequeño alrededor de la ciudad. Y ha perdido toda la zona de Tierra Santa. Entonces el mismo emperador de Bizancio pide al Papa ayuda para la recuperación de las tierras, estas tierras que eran tan importantes para los cristianos, de manos de los musulmanes. Pero la primera cruzada que va a llegar a Bizancio, que le abre las puertas a los cruzados, a estos ejércitos que vienen a ayudar en la batalla, y estos ejércitos van a saquear Bizancio y se van a ir sin llegar nunca a Tierra Santa. Bueno, más allá de estas vaivenes, vamos a tener otra cruzada muy especial, que era la cruzada de los niños. Se suponía que como eran niños, Dios los iba a proteger de forma especial, y se juntaron más de 5.000 chicos de toda Europa, no mayores de 10 años, guiados por algunos sacerdotes que cruzaron terribles inclemencias en el mar, de los cuales llegan muy pocos a Tierra Santa, y se supone que se van a enfrentar a los musulmanes. Los musulmanes en verdad no los enfrentan, pero cuando ellos tratan de pelear terminan enfermos, sin nada que comer, una cruzada totalmente improvisada y sin haberse organizado. Así que vamos a tener distintos hechos en estas cruzadas que son bastante malos. Sin embargo, algunas de ellas, sobre todo la segunda y la tercera, van a ser batallas muy grandes. Y allí van a surgir los caballeros templarios. La Orden del Temple fue una de las órdenes de caballería de esta época, en donde originalmente van a ser 5 hombres que van a jurar llevar una vida muy similar a la de un sacerdote, pero pudiendo pelear para la defensa de estos territorios sagrados. El nuevo rey de Jerusalén, que se impone en la Segunda Cruzada por la conquista de la zona, les da como zona de residencia este castillo, el cual está ubicado sobre lo que se cree que fue el Templo de Salomón. De allí el nombre de templarios para estos caballeros. Ellos van a conquistar este castillo, van a habitarlo, y a su vez van a construir muchos otros castillos, tanto en Europa como en Tierra Santa, y van a tener un sistema particular que los vuelve algo así como los primeros banqueros de la historia. Ustedes querían ir de peregrinación hasta Tierra Santa, entonces le daban su dinero a los templarios en París, y ellos les daban un cheque, que era algo parecido a un cheque de viajero, un sello de ellos que figuraba la cantidad de dinero que habían entregado. Cuando llegaban a Tierra Santa, muchas veces incluso acompañados de algunos caballeros, llegaban allí y en este castillo iban con ese certificado y les devolvían ese dinero, ¿sí? Entonces, de alguna forma ellos empezaron a establecer un sistema económico cada vez más grande, muy fuerte, llegan a ser la orden más fuerte de Europa. En este video están resumidas las cruzadas, porque realmente es un tema en sí mismo, y si no se nos va a hacer realmente muy largo poder verlo. Así que les recomiendo poder verlo. Es breve en este caso, son 14 minutos, así que se los recomiendo, es muy interesante y les va a aclarar varias ideas. Bien, algunas de las armas que se van a dar durante todo este periodo, principalmente en las cruzadas, donde además los europeos van a adquirir muchos conocimientos que vienen del mundo musulmán a través de la relación, del contacto que se produce. Recuerden que los musulmanes han preservado mucho del conocimiento griego y romano junto con el imperio de Bizancio. Entonces, por ejemplo, lo que era una catapulta, que ya la tenían los romanos, Europa occidental la había perdido, pero recupera estos conocimientos y empieza a construirlas en la propia Europa. La catapulta como arma de acecho, ¿sí?, contra el castillo. También los primeros trabucos, que eran parecidos a la catapulta, pero por lo general tiraban estas piedras tapadas de fuego. Y con eso sitiaban los castillos. La mayor parte de las guerras consistía en estos sitios de los castillos, en donde atacaban unos y los defensores trataban de mantener
el castillo sin que lo puedan penetrar. Vamos a tener también como una de las armas principales o la de más larga distancia y que va a marcar la diferencia en muchas batallas van a ser los arcos. Incluso en el caso de Inglaterra van a tener los arcos largos ingleses que llegan a medir casi 2 metros y que tiran estas flechas muy lejos y de esa forma pueden atacar al enemigo sin ponerse ellos en riesgo. Las lanzas sí manejan el metal y lo manejan muy bien. Entonces vamos a tener grandes espadas. La espada medieval, a diferencia de la romana, es una espada larga, pesada, bastante grande, con una fuerte decoración en la parte del agarre, ¿sí? Por lo general una decoración asociada al cristianismo, pero con un formato de espadas tomados más que nada de los pueblos bárbaros. Vamos a tener también la ballesta, que va a ser un desarrollo de esta época, ¿sí? Perfeccionada posteriormente y muy utilizada. Y las lanzas, que permitían el ataque también a cierta distancia. Los castillos se podían asaltar también con estas estructuras de madera y ruedas que eran empujadas por los hombres hasta el castillo. Allí se bajaba una rampa y de esa manera podían ingresar. Se las cubría normalmente con placas o de metal o de cuero para evitar que pudieran ser incendiadas con las flechas cargadas de fuego. Pasemos a otro aspecto de la sociedad. Ya dejamos a la nobleza, nos centramos ahora en el clero. Como les decía hace un rato, el clero se separaba en el alto y bajo clero. El alto clero van a tener a las principales figuras de la iglesia, cardenales, obispos, abades, que son los líderes de un monasterio, y el bajo clero, que son los sacerdotes de los pueblos y los monjes comunes. Vivían principalmente en iglesias y monasterios, ¿sí? Su función era la de orar y preparar este mundo para el siguiente, siempre a la espera de que llegara la segunda venida de Dios. Era un mundo bastante oscuro, pero que allí se preservó mucho de la cultura clásica, ya que eran los únicos que sabían leer y escribir. Entonces mantenían mucho lo que eran los textos y las transcripciones y traducciones que se hacían de los grandes autores clásicos. Finalmente tenemos al pueblo, el pueblo común, los siervos, en donde vamos a tener una sociedad sumamente campesina, basada en el trabajo del campo, ¿sí? En donde sus fiestas populares podían ser un poco más libres, pero continuamente estaban atados al campo, no podían tomar decisiones por fuera de lo que significaba el cultivo de las tierras y mantener el vasallaje a su señor. La verdad que era una vida bastante penosa, continuamente tenían que estar trabajando, no podían irse sin la autorización de su señor, y para poder lograr cierta libertad había que ahorrar bastante dinero para poder comprar una tierra y de esa manera volverse un hombre libre. A medida de que esos campesinos van a ir avanzando, poco a poco van a surgir algunos hombres libres que van a ser los futuros burgueses, ¿sí? Más que nada se trataba de una clase bastante ignorante que no tenía formación de ningún tipo, y eso permitía que fuera muy manipulada por las clases superiores. Justamente una de las razones por las que la iglesia va a utilizar tanto la imagen es para poder evangelizar, para poder enseñar y para poder mantener controlada a esta clase de campesinos, ¿sí? Algunas de las faenas campesinas trabajaban mucho con bueyes, van a tener arados de madera, asas. El trabajo era sumamente manual, así que requería de mucha gente trabajando en el campo, ¿sí? La vivienda campesina normalmente tenía un primer piso donde se guardaban los animales, que daban a su vez un poco más de calor a la casa, y una zona donde se cocinaba en ese primer piso, y un segundo piso donde se dormía sobre los animales para aprovechar su calor durante la noche. Eran de barro, con techos de paja, muy sencillas, muy simples. Realmente los recursos eran sumamente escasos. Finalmente, esta última clase que va a surgir, que es la burguesía, los habitantes del burgo, van a ser estos hombres que se van liberando y que empiezan a adquirir poco a poco prestigio social en las ciudades a partir de profesiones liberales, normalmente artesanos, podían ser herreros, podían ser panaderos, molineros, y poco a poco van adquiriendo más poder económico hasta que
sobre el final de la Edad Media, realmente van a tener tanto poder o más que muchas familias nobles, ¿sí? En estos grupos van a surgir los gremios, que van a ser ya desde ese momento estas asociaciones que van a defender los intereses de los sastres o de los artesanos de la cerámica o de los panaderos. Entonces ellos agrupaban a los que se dedicaban a lo mismo y establecían costos, cuánto iban a cobrar, cómo iban a trabajar, y también cómo autorizaban a que ingresara un aprendiz en sus filas, y ese aprendiz cuándo estaba listo para ser un maestro artesano, ¿sí? La ciudad medieval va a ser una ciudad bastante poco organizada, no hay una planificación urbana de ningún tipo, así que vamos a ver callejuelas que se van cruzando por todas partes, techos, ofertas de bienes por todos lados, baños al aire libre. Va a ser una ciudad bastante compleja, con mucha madera, en donde los incendios eran uno de los graves problemas que había que solucionar continuamente. Esta es una estructura ideal de lo que podría ser una ciudad sobre el final del periodo medieval, ya casi en el gótico, ¿sí? Con una plaza central, normalmente allí se establecía el ayuntamiento o lo que nosotros llamaríamos municipalidad, una catedral que se iba a ir construyendo según el estilo arquitectónico de cada época, románica o gótica. Una primera fase de construcción de muros defensivos, que normalmente tenía las casas más viejas y por lo general más grandes. Luego, cuando empezaban a extenderse el pueblo en la siguiente parte, donde podía surgir quizás una capilla más humilde para la gente más pobre, se extendían las murallas y tenían una segunda muralla de defensa, ¿sí? No todas las ciudades tenían castillo ni señor feudal. Por ejemplo, la ciudad de Barcelona no lo tenía, y tenía sí un administrador de la ciudad que adquiría distintos títulos según la zona, ¿sí? Aquí, por ejemplo, tenemos la ciudad de Burgos, en España, en donde se ve claramente estas dos anillos de protección, ¿sí? Y en este caso sí, un señor feudal que tenía su castillo, y además la catedral que está en esta parte, ¿sí? Bien. Lo que tiene que ver con la cultura en este periodo se va a centrar principalmente en Dios. Dios es el centro del universo y el centro de toda la vida de la Edad Media, ¿sí? Vamos a tener tres culturas que van a estar conviviendo en este periodo. Va a ser la cultura judía, la cultura musulmana y la cultura cristiana. La cultura cristiana se va a extender por la mayor parte de Europa y el norte de España. La cultura musulmana se va a concentrar en todo lo que es Asia, el norte de África y la península española. Recordemos que 800 años esta península va a estar en manos de musulmanes. Los judíos, si bien no tienen una tierra propia, van a ser muy perseguidos, principalmente por los cristianos, por lo que buscan mucho refugio en las zonas musulmanas, que en varios momentos van a ser más tolerantes a la diversidad de credos. En 1492 se expulsa directamente a los judíos de las zonas cristianas, principalmente españolas, y tienen que refugiarse en otras partes. Esto va a ser sumamente cruento, bastante complejo, pero no nos vamos a centrar en esta expulsión porque lleva bastante tiempo trabajarla y nosotros queremos ver este contexto general. ¿Cuáles van a ser los principales focos culturales de la Edad Media? Bueno, uno de ellos van a ser las peregrinaciones. Una de las peregrinaciones más fuertes van a ser los caminos de Santiago, ¿sí? Esta es la actual estructura de los caminos de Santiago, que se pueden hacer las peregrinaciones hasta el día de hoy, recorriendo distintas ciudades históricas. Santiago de Compostela está en esta parte de España y los caminos venían desde toda Europa. ¿Por qué eran importantes estas peregrinaciones? Porque había mucho intercambio entre gentes de distintas zonas y además llevaban dinero para ese viaje. Entonces, dinero que por ahí empezaba en Francia, terminaba en España o en Tierra Santa. Así que había mucho intercambio, tanto cultural como económico, ¿sí? Las peregrinaciones a Tierra Santa durante esta época van a ser muchas, si bien hay distintos momentos en los que Tierra Santa esté o no en manos de los cristianos. Va a estar 100 años en manos de cristianos. Los peregrinos podían ser de todos los grupos sociales, ¿sí? Peregrinar era una forma de conseguir el perdón de los pecados
y por lo general va a estar acompañado de mercaderes que les van vendiendo cosas en el camino, de poetas o de juglares que entretienen con sus historias. Había clérigos que van a dar prédicas en distintos momentos, ¿sí? Había desde señores y reyes hasta el pueblo llano, todos hacían peregrinaciones a distintas zonas. Otro de los focos culturales de Europa va a ser la Escuela de Traductores de Toledo, ¿sí? Esto va a ser bajo el dominio de los musulmanes, en donde se van a traducir los viejos textos de Aristóteles, Platón y demás, y además se van a escribir, basados en estos textos, textos nuevos. Lo que en esta escuela se va trabajando va poco a poco a irradiarse al resto de Europa, y vamos a tener grandes científicos que se van a desarrollar en este momento. Otro foco van a ser las universidades, que se van a asociar a las primeras ciudades como lugares en donde se podían aprender distintas profesiones. Originalmente eran muy poquitas y muy asociadas a la teología. Poco a poco se van a ir independizando estas profesiones, pero va a ser más fuertemente en el siglo XV. Las universidades poco a poco van a ocupar un poco el lugar de los monasterios como un lugar de refugio de estos conocimientos, principalmente porque muchos burgueses querían estudiar en aprender no solo a leer y escribir, sino filosofía y ciencias de distinto tipo, pero en los monasterios tenían que sí o sí ser sacerdotes, y no era la aspiración de muchos de estos burgueses. Entonces empiezan a estudiar en estas universidades que se van a ir fundando. Muchas de las universidades europeas tienen más de 800 años, ¿sí? Otros focos culturales van a ser las iglesias y los monasterios, como veníamos hablando, y dentro de los monasterios vamos a tener dos grandes grupos que van a caracterizar lo que va a ser el periodo románico, que es la orden de Cluny y la orden del Cister. La orden de Cluny va a ser el anticipo de lo que después va a ser el gótico, y la orden del Cister se va a caracterizar por su sistema románico, pero además porque establece la obligación de trabajo para los monjes y de la pobreza, ¿sí? Con eso va a cambiar mucho la iglesia. Poco a poco es progresivo, pero va a generar una gran transformación de la iglesia. Les he dejado acá dos videos con informes sobre estas dos órdenes que les van a resultar de utilidad para comprender cómo funcionaba una y la otra. Los monasterios eran los lugares donde se almacenaba la cultura en la zona cristiana de Europa, y donde estaban los códices, los manuscritos que almacenaban todo ese saber de principalmente la antigua Roma, ¿sí? Estos monasterios van a tener una vida muy estructurada, con horarios para levantarse, para trabajar, para comer, incluso algunos en silencio absoluto. Muy bien retratado en la película El nombre de la rosa. Y se van a encargar de la traducción de estos textos, sobre todo en la primera etapa, en la parte del románico. Y vamos a tener estos traductores que van a ir trabajando a mano sobre cueros de animales para ir escribiendo los códices, que a su vez estaban iluminados. ¿Qué significaba iluminar un códice o iluminar un texto? Este tipo de dibujos que había sobre los laterales o con la letra capitular, es decir, la letra inicial, en donde había distintos tipos de representaciones, incluso algunas cómicas o incluso irónicas sobre el rey o el papa, que se les considera los antecesores de las viñetas de las historietas o del cómic. Muy característico hoy de los cuentos infantiles. Bien, aquí les he dejado un video también bastante breve que cuenta más en detalle sobre la vida de los monasterios. Bien, ¿quiénes eran los personajes que había además de los que hemos visto en el mundo específico de la cultura? Bien, vamos a tener al juglar, que generalmente se encargaba de lo que era la poesía épica, es decir, relacionada a las guerras, a las gestas, y la lírica, lo romántico. El trovador, que en ese caso cantaba más y tenía más que ver con el amor cortés, con narrar historias de ese tipo y con entretener a la corte en las fiestas. Y el clérigo, que era algún tipo de hombre culto, no necesariamente todos sacerdotes, pero por lo general, que podía explicar conocimientos de distinto tipo y con eso entretener las fiestas o a la corte desde un lugar distinto a el trovador o el juglar.
El concepto que van a tener del mundo en todo este momento es un mundo que está en las tinieblas, en el valle de las lágrimas, que sufre y que la única oportunidad de salvarse es a través de la muerte, llegando a la vida eterna, ¿sí? Así que es total y absolutamente teocéntrica. La vida eterna está muy asociada a lo que pasa después de la muerte, pero la muerte es vista como esta fuerza liberadora que le da al hombre la capacidad de poder llegar a los cielos. La forma en que pensaban en el destino, en la vida, ellos la asociaban a una especie de rueda que estaba permanentemente girando. En ciertos momentos estamos cabeza arriba y muy bien, positivamente, y en otros momentos estamos cayendo cabeza abajo y la vida realmente es un bastante desastre, ¿sí? En este caso se trata de un trozo de una poesía, los placeres y dulzores de esta vida trabajada que tenemos, que son sino corredores, y la muerte, la celada, ¿en qué caemos? ¿Sí? Teniendo una visión de la vida en la tierra bastante penosa y bastante lastimosa para poder alcanzar la vida en el cielo. Va a ser una época en donde vamos a tener varios momentos de escasez y hambre, sobre todo antes del siglo X y XI. Principalmente debido a un cambio climático muy fuerte que hubo, en donde los inviernos se extendieron muchísimo y a varias plagas que van a conquistar la zona. Las principales plagas se van a dar sobre el final de la Edad Media, cuando los pueblos musulmanes que conquisten Bizancio han recibido las plagas que venían desde la zona de Oriente a través de las ratas, y tiran los cuerpos de los muertos por plaga como arma química, entre comillas, esto, dentro de Bizancio. Dentro de Bizancio, a su vez, están los venecianos ayudando en su defensa. Entonces, los venecianos y los florentinos. Cuando los barcos venecianos y florentinos huyan de la caída del Imperio Bizantino, van a llevar con ellos estas ratas y con ellos también la enfermedad que se va a propagar por Europa y va a diezmar en el final de la Edad Media a Europa. Va a quedar con un tercio de su población. Y esto va a ser muy importante, como vamos a ver en la siguiente etapa, para el Renacimiento. Las pestes y las enfermedades eran realmente enfermedades mortales, algunas causadas por la miseria y otras por las faltas de higiene y la falta de recursos médicos. Una característica que teníamos en esta época, que muchas cuestiones que tenían que ver con el estudio científico eran asociadas a las herejías o al demonio, y por lo tanto no se practicaban, ¿sí? Y esto hacía que muchas veces, por ejemplo, no se quisiera quemar los cuerpos de los muertos por la peste, por preservar el cuerpo para la resurrección. Entonces esos cuerpos a su vez contaminaban otras zonas o incluso ríos, y eso contaminaba más gente. Así que era bastante compleja la relación entre salud, miseria, suciedad y religión. Frente a esa miseria que vivía el pueblo, los señores feudales vivían en grandes fiestas y mostraban siempre su riqueza y su poder como forma de imponerse a las clases más bajas. Bien, vamos a llegar hasta aquí. Esto que vemos acá es una imagen que de alguna forma anticipa lo que va a ser el último video, que es esta comparación en el mundo del arte entre lo que va a ser lo románico y lo gótico. Acá vemos una escultura románica de una virgen con el niño, y aquí una gótica. Veamos que ya vemos y notamos a simple vista las diferencias. En esta virgen mucho más esquemática que vamos a tener en el proceso románico, mucho más abstracta, que esta forma cada vez más cercana al realismo y la estilización que va a tener el románico como antesala del Renacimiento. Así que llegamos hasta acá, y en el siguiente video vamos a ver la última parte de este periodo. Muchas gracias.